como, diríamos, es como Dios, es una especie de símbolo de Dios, pero lejanísimo, que no puede impedir nada, como que abre los brazos para ayudar acá, pero que ya no puede impedir nada, ¿no? de lo que ocurre. Esta, diríamos, es la parte hasta cierto punto negativa, es decir, el hombre no puede zafarse de su condenación, no puede hacer nada, todo lo que hace es absolutamente ineficaz para zafarse de su condenación, de su culpabilidad. Ese sería el simbolismo de K en el proceso. En el castillo, en cambio, según sobre todo lo que aparece al final, lo que ha programado Kafka para terminar el castillo, la situación es diferente. Es una respuesta positiva, hay una respuesta positiva, pero la respuesta positiva es un poco típica también de lo que yo llamaría la respuesta protestante o la interpretación protestante de la culpabilidad. Aquí en el castillo también otra vez es un poco la idea de la fortaleza, ¿no? Esa fortaleza de la que le ha hablado el sacerdote. Además el castillo tiene es interesante porque el castillo tiene una serie de características típicas del deseo del hombre, ¿no? Del ideal del hombre. El castillo es lo que el hombre está buscando, ¿no? Entonces K, el mismo protagonista, llega a los alrededores del castillo, donde hay una aldea ubicada, una aldea muy humilde que se supone que son los aldeanos que sirven al castillo, pero K es un agrimensor y el castillo parece que lo ha llamado o lo ha hecho llamar como agrimensor para servir al castillo. Entonces él se aloja en una posada distinta de la aldea, ¿no? La aldea son una especie de servidores del castillo y él se aloja en la posada como agrimensor. Y hasta el castillo le manda 2 ayudantes que son absolutamente insoportables. Les desbaratan todo, son 2 chiquilines que no saben nada, que le incomodan todo, se burlan de él, etcétera, etcétera. Pero en fin, la situación es esa, ¿no? Entonces, recibe una carta de las autoridades después de mucho tiempo en que no pasa nada, porque él trata de comunicarse por teléfono con el castillo desde la posada, no hay manera. El castillo es absolutamente inaccesible, exactamente como la ciudadela en el proceso, ¿no? Si no hay manera de entrar allí, más aún todo lo que en el proceso es tétrico, diríamos, allí en el castillo es burocrático, ¿no? Parece que continuamente se caen pilas de dossier así dentro del castillo. Es toda una burocracia tan grande que él se pierde. Él continuamente está tratando de ponerse en comunicación, de entrar, de decir: soy el agrimensor, denme el trabajo para el cual yo vine aquí, ¿no? Entonces recibe una carta que es interesante, porque también aquí en la carta están las condiciones fundamentales, ¿no? El problema de tener relaciones con el castillo, de relacionarse, de entrar, de comunicarse como persona, está en la carta, ¿no? Dice: había en ella, en la carta, pasajes donde se le hablaba como a un hombre libre y cuyo albedrío se reconocía, es decir, como un hombre libre, es decir, una persona. Pero había también pasajes donde se lo trataba como a un pequeño obrero apenas perceptible, es decir, como a uno de los obreros de la aldea, ¿no? Es decir, él está en la posada como persona importante y están los de la aldea, obreros más o menos imperceptibles.
apenas perceptible desde la sede de aquel jefe, quien tenía que forzarse a fin de no perderlo de vista, ¿no? De tan chiquito que era, ¿no? En su superior verdadero, es decir, dentro de eso, su superior, no era más que el alcalde de la aldea, es decir, no era un funcionario muy alto, sino el alcalde de la aldea, a quien hasta debía rendir cuentas, y su único colega era el policía de la aldea. ¿Era acaso el policía de la aldea? Veía en ello, K interpretando la carta, tratando de hacer una exégesis de la carta, K veía en ello una elección que abiertamente se le ofrecía, una elección, una alternativa. Podía ser obrero aldeano, con una ligazón de pura forma con el castillo. Fíjense que esto es prácticamente, diríamos, la fe luterana, ¿no? Es decir, simplemente una ligazón de pura forma, porque la fe no cambia para nada la existencia del hombre, una ligazón de pura forma con el castillo, son los aldeanos del castillo. O sería solo en apariencia obrero aldeano, recibiendo del castillo mismo las condiciones de su trabajo como agrimensor, por intermedio de Bernabé, que es un mensajero del castillo. K no dudó en la elección. Solo en calidad de obrero de la aldea, lo más apartado posible de los señores del castillo, estaría él en condiciones de lograr alguna cosa en el mismo castillo. Es decir, en la medida en que él quiere hacer su propia obra, no hay porvenir para él en el castillo. En la medida en que desaparece, diríamos, en esa especie de humildad, desaparece de la vista del señor del castillo, puede esperar algo, alguna relación, aunque aparentemente todo es pura forma, diríamos, pero puede esperar algo de relación con el castillo. Por cierto, un riesgo había, y bastante lo acentuaban en la carta. Era la condición de obrero, servicio, trabajo, condiciones de salario, esperar, cuentas, superior, obrero. En tales cosas abundaba la carta, y aun cuando se decían palabras distintas, más personales, eran dichas desde aquel punto de vista. Si K deseaba hacerse obrero, podía llegar a hacerlo, pero solo aceptando la terrible gravedad que ello implicaba. No tendría así ninguna mira, ningún escape por otro lado. K sabía que no lo amenazaban con una verdadera coacción, y él no temía la fuerza, y menos en ese lugar, pero la violencia que ejercía, el ambiente desalentador, la resignación a los desengaños, la violencia de los influjos imperceptibles de cada instante, esa violencia sí la temía por cierto. Es interesante que en un momento dado, él, al final de cuentas, por más que él sabe que es como aldeano, que podrá hacer algo, prácticamente él sigue como agrimensor, él sigue aferrándose a que como persona tiene que tener un acceso al castillo. Y entonces es precisamente cuando se le hace notar de parte del castillo por Bernabé, que es el mensajero, dice, se le da una respuesta: está usted contratado como agrimensor, según dice, pero desgraciadamente no nos hace falta ningún agrimensor. Es decir, no nos hace falta. Es la concepción luterana que a Dios no le hace falta el hombre para nada. De modo que el hombre que quiere, hasta cierto punto, que se sienta su falta, que Dios sienta su falta, que quiere negociar con Dios con sus propias obras, desgraciadamente se encuentra un Dios que dice: no nos hace falta ningún agrimensor, no nos hace falta nadie que actúe. Dios actúa solo. Y entonces le dice:
nadie lo retiene aquí, lo cual no equivale a decir que se lo eche, pero nadie lo retiene. Y en cuanto a los dos ayudantes que le han dado, es interesante cuál es el oficio de los dos ayudantes que él tiene, que le hacen la vida imposible, que no le hacen nada de lo que él quiere para ser agrimensor, etcétera, que se ríen de él, etcétera. Entonces le explican, un día le explican, dice, cuando nos mandó a tu lado, él nos dijo, allá iréis como los ayudantes del agrimensor. Nosotros respondimos, pero si no entendemos nada de ese trabajo, del trabajo del agrimensor, la obra, diríamos, en el sentido luterano. Él replicó, esto no es lo que más importa. Si llegara a ser necesario, ya os lo enseñará él. Lo que más importa es que le alegréis un poco el alma. Le alegréis un poco el alma. Según me informan, se lo toma todo muy a pecho. Diríamos, es precisamente el que quiere negociar con Dios, es el que quiere introducirse, es el que se toma en serio a sí mismo. Y solo el no tomarse en serio a sí mismo, precisamente el vivir como viven en la aldea, sería lo que salvaría acá, diríamos, ¿no? Le daría alguna relación con el castillo. Se lo toma todo muy a pecho. Acaba de llegar a la aldea y ya esto constituye un gran acontecimiento para él, no siendo en realidad nada. No siendo en realidad nada, en su relación con el castillo. Bueno, precisamente toda la obra que Kafka escribió, en cierto sentido llega a ese impasse, ¿no? Por más que quiera, el agrimensor no consigue, es decir, el agrimensor sigue siendo serio, sigue preocupándose de sí mismo, sigue queriendo con sus obras, con su trabajo, interesar al castillo, y el castillo permanece absolutamente cerrado para él. Entonces es interesante que Kafka, que no escribió el final, se lo comunicó a Max Brod, su amigo, y le dijo que era que el final que le iba a poner a la obra era el siguiente. K sigue luchando sin retroceder un centímetro por hacerse valer en el castillo, pero muere de cansancio. En torno a su lecho de muerte se reúne la comuna de la aldea, de esa aldea que está al lado del castillo. Y en ese momento llega del castillo la decisión que declara que K no tiene en realidad derecho de ciudadanía en la aldea. No tiene derecho. Fíjense, es típico, ¿no? No tiene derecho alguno de ciudadanía en la aldea. Pero que por ciertas circunstancias accesorias se le permite vivir y trabajar allí. Y así termina la obra, así va a terminar la obra. Por ciertas circunstancias accesorias, es decir, accesorias que no tienen nada que ver con lo que K ha hecho. Ciertas circunstancias accesorias se le permite, es decir, es gratuito. La justificación gratuita. Se le permite vivir y trabajar allí. Se le permite vivir y trabajar allí, no porque se lo necesite, sino gratuitamente, arbitrariamente. Se le permite vivir y trabajar allí. Fíjense que es interesante desde el punto de vista, me parece a mí, desde el punto de vista de una inteligencia de Pablo, porque hasta cierto punto Pablo da un cierto pie a todo esto, pero lógicamente le añade el dato trascendente de la validez de lo que el hombre hace junto con Dios. En cambio, la interpretación luterana clásica es precisamente que lo que el hombre hace con Dios no vale nada, porque Dios es el que actúa solo. Dios trae su reino solo y por lo tanto no necesita para nada del hombre. Y si le da la salvación o la justificación es por razones accesorias a lo que el hombre ha hecho, a todo lo que el hombre ha procurado, a todo lo que el hombre ha buscado, a todo lo que el hombre ha trabajado. Un poco de la eficiencia. Claro.
es la negación absoluta de la eficiencia, ¿no? Es decir, que K al final termina bien por casualidad, diríamos, porque por gratuitamente, no hay eficiencia ninguna. K no consigue hacer absolutamente nada que sea apreciado por el castillo. La eficiencia no importa. Claro, la eficiencia no importa, solo hay una especie de misericordia, de gracia del castillo hacia acá, que le llega en el momento de la muerte, es decir, no en el momento en que todavía puede hacer algo, sino en el momento en que no puede hacer nada, diríamos. Precisamente el entrar allí. Me parecía que era interesante porque es otra forma, diríamos, de expresar, poco simbólica, pero de expresar ciertos elementos de Pablo, nada más que hay otros elementos de Pablo que corregirían esto, que son los que vamos a ver un poco la próxima vez, viendo un poco Bernanos, Seguí y Saint-Exupéry, que son tres obras que vamos a ver. La ciudadela que vos hablabas ahora, la ciudadela de 16. Ah, bueno, sí. Lo que sí. Por la palabra, Claro, igual la ciudadela. Claro, sí. Ahora, yo no me refería tanto a ciudadela, pero sí, pero claro, me refería más bien a otras obras No, claro, de claro, pero sí, claro. Hay pocas cosas que tienen tanta superexistencial como la idea de todas las obras Bueno, la metamorfosis es una de las más impresionantes. Un poco lo que quería preguntarte cómo lo ves, porque la experiencia existencial que hay detrás de Kafka es la de un judío sumamente perseguido, que ha vivido toda la angustia del gueto de Praga, ¿no? Tiene una situación existencial muy persecutoria. Interesante, curiosamente, en su interpretación, la aproximación sea a la experiencia luterana de la existencia, ¿no? En su posibilidad como una cosa arbitraria, como una gratuidad, una necesidad o no necesidad. Exacto. Pero que aquí hay, ¿no? O sea, puede ser una influencia hasta cierto punto inconsciente. Además, yo no conozco todas las especies. Puede ser, claro, porque hay influencias, por ejemplo, los checos, hay muchas influencias protestantes muy importantes. En Checoslovaquia hay protestantes y hasta cierto punto preprotestantes, los husitas son una de las fuentes de la reforma de checos, etcétera. O sea que pero como es rural, ¿no? Sí, no sé bien desde ese punto de vista rural, sí, probablemente sí, pero no recuerdo, pero en fin, hay una influencia luterana, influencia tipo, digamos, reforma en el sentido luterano, que va a ser muy importante. Y Kafka puede ser sensible inconscientemente a ese tipo de cosas. Ahora, yo no soy especialista tampoco en teología hebrea, como para saber hasta qué punto estas cosas no pueden estar también dentro de una interpretación personal de él o de algunas tendencias, pero digamos, no aparecen muy relacionadas, no aparecen, digamos, especialmente relacionadas con el gueto, diríamos, aparecen más bien relacionadas con un problema interior de culpabilidad. Porque estoy pensando, Pablo, porque es un judío, ¿no estaría también en esta especie de cosa medio ambigua que da pie para que se conozca experiencial, también una carrera que puede ser dentro del judaísmo? Bueno, lógicamente, sí, bueno, también, bueno, lo que pasa es que Pablo, en ese sentido, es un convertido, hasta cierto punto Kafka puede ser claro, una especie de conversión, aunque sea de tipo menos consciente, diríamos, que no sea una especie de conversión que nunca fue religiosa en el sentido protestante de la palabra, ¿no? Pero
que por ejemplo, esa especie de sensación con respecto a la ley tenga mucha relación con Pablo, ¿no? Lógicamente, además, que no sería extraño, no vivió de espaldas, diríamos, a la literatura occidental y por lo tanto conocía sin duda el cristianismo y todas esas cosas. Así que, sí, no me lo puedo, no conozco tanto de la vida de Kafka para poder explicar el caso, ¿no? Pero es muy característico, por ejemplo, en El Castillo. Claro, digamos, no sé, me parece a mí, digamos, hay distintas interpretaciones por otra parte de la obra de Kafka, pero digamos, en El Castillo no parece la sensación de que es al revés, es alguien que es libre, que quiere entrar en un lugar cerrado, ¿no? Lo mismo que en la fortaleza, diríamos, de la ley, etc. No da la impresión de alguien que se encuentre como encerrado, que quiera salir para ser libre, sino como al revés, alguien que es libre o que se cree libre y que quiere entrar en un lugar donde ciertamente no se lo reconoce como tal. Ahora, eso puede ser una experiencia de situación como judío, no sé, es un poco... Que también me dejaba de decir que por supuesto Sí, también, claro, es difícil, ¿no? Ahora, lo que me parece bastante claro es que la concepción de ese Dios de Kafka, que más o menos aparece en El Castillo, es decir, aparece como un poder vago, impersonal, etcétera, en El Castillo y en el proceso, tiene muchas características así de tipo luterano, ¿no? Así hasta en palabras, ¿no? Las palabras que usa, se le reconocía su libre albedrío, pero el libre albedrío no valía nada. Bueno, yo creo que son cosas típicas de la concepción luterana. Ahora, ha sido muy discutido, hay muchas claves. Yo estoy empleando una, que es la religiosa, pero hay otras claves, muchas que se han aplicado a él, ¿no? Por supuesto, obsesiona. Me costó entrar en el proceso, lo empecé, lo dejé, lo dejé. Y eso del proceso y el castillo son en cierto sentido, las más potables. La metamorfosis de Zorro, Y la verdad es que haciendo la metamorfosis, recién cuando muere, en el momento de morir, a través de la solución que no han estado, porque no son una de cuando uno la leía. Sin embargo, después te das cuenta de la historia, vas conociendo casos que gente que vive una cosa bastante parecida. El orden de Kafka y una de Ahora, curioso, los emisarios que le envía el Castillo, los ayudantes, que le quieren hacer un poco más alegre la vida, ¿no? Es decir, no la vida tan feliz. Y de repente en general, no sé si será un lugar común, ¿no? Pero los protestantes piensan que los católicos tenemos más el aspecto de los testigos, de la roa, de ser así pecadores más alegres que ellos, ¿no? Y ahí en ese sentido, claro. Ahora, con todo, es interesante que dentro
Lutero mismo tenía dentro de su tragedia cierta beta humorística, precisamente en este mismo sentido de no darse demasiada importancia a sí mismo. Yo creo que aquí hay algo una cosa que en cierto sentido se perdió. Bueno, la reforma perdió, digamos, gran parte de su pureza, en el sentido en que se hizo puritana, claro, o sea, absolutamente contraria a lo que era ¿cómo era? quiere decir, sí, pero digo, esto aunque nunca lo dijo Lutero, pero equivalía bastante, diríamos, a lo que Lutero pensaba, ¿no? En cambio, el puritanismo no, eso es la negación de eso. Pero justamente el puritanismo sería el caso del que no tiene digamos, a los ayudantes para que le hagan perder la seriedad. Claro. Los puritanos son serios, como Cromwell, todo. En el fondo uno dice hay mucho de un equilibrio básico, ¿no? Es decir, porque tú ves ese lado del protestantismo termina en una angustia muy grande, porque por más que le quede abierta la puerta al mentor de decir, bueno, mira, a él le llegó el mensaje del castillo, pero así como le llegó a él, hay drogas a las cuales no le llegó. Claro, hay una angustia muy fuerte en el fondo, que el hombre de su existencia se está quejando. Es decir, la correcta en el fondo sirve y no sirve lo que haces, y más no sirve que sirve en función de lo definitivo, de lo permanente. Entonces, si por el lado más del lado católico, bueno, los católicos serían tal vez un poquito los tipos de la aldea, que son medio zombies, ¿no? que vive de esa especie como de una cierta conciencia. Sí, una cierta inconsciencia, ¿no? Frente a la profundidad del luteranismo, los católicos son superficiales, ¿no? Claro. Entonces son un poco, pero que la liturgia no, pero lo que te digo, la angustia por el lado cristiano